En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, se encuentren con todos ustedes y en sus hogares. Queridos hermanos, hoy miércoles de la octava de Pascua, nos narra el Evangelio cómo Jesús se encuentra y se le aparece a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Nos presenta de cómo se veían tristes. Jesús le preguntaba qué era lo que le sucedía. Era normal de que estuvieran tristes porque habían acabado de ver a su maestro totalmente maltrecho, malherido y llevado hasta la muerte. Era bien diferente el ver ese Jesús que sanaba a los enfermos, a ese Jesús que caminaba sobre las aguas, a ese Jesús que hacía grandes milagros y de un momento a otro perder la vida de esta forma tan horrenda. Y esos discípulos caminando con Jesús no se daban cuenta que estaban hablando con Jesús. Algo le impedía que pudieran ver a Jesús. Y es algo que nosotros nos tenemos que cuestionar. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide a no ver a Jesús diariamente? A no ver a Jesús en su iglesia. A no ver a Jesús en nuestros hermanos. A no ver a Jesús en los sacramentos. Estamos hablando de unos discípulos que aprendieron directamente de la boca de Jesús, que habían comido con Él, que habían compartido con Él, y aún así no podían ver ni reconocer a Jesús. De igual forma nosotros que decimos ser cristianos, muchas veces no vemos a Jesús en las cosas que hacemos, no vemos a Jesús en nuestras acciones, no vemos a Jesús en los sacramentos. Vamos a la iglesia y muchas veces no vemos a Jesús. Seguimos una religión por costumbre, quizás por tradición, pero muchas veces no por convicción. Y mucho más aquellos que viven un cristianismo a su manera, a su propio criterio, de afuerita, de lejito. Cuán difícil se le hace a estas personas ver a Jesús. Por eso es que la sociedad hoy en día poco a poco se va alejando del camino del Señor. Porque cada vez que el ser humano se va alejando del camino del Señor, sus ojos se nublan y dejan de ver a Jesús en los detalles. Dejan de ver a Jesús en su obra. Deja de ver a Jesús en su iglesia. Comienza a dudar. Comienza a alejarse de sus enseñanzas. Y empieza a creer en otras cosas, en otras costumbres, en otras enseñanzas. Y comienza a dudar de lo que tanto Jesús nos ha enseñado. Tengamos cuidado, hermanos, de no poder reconocer a Cristo en sus obras y dejarnos cegar por el mundo. Hoy la sociedad poco a poco va perdiendo la fe en la iglesia. La iglesia que lleva 2000 años de fundada por el mismo Cristo. Les pregunto, ¿algo que haya hecho Cristo haya sido malo? ¿Podemos decir que Cristo se ha equivocado? ¿Con qué cara, mis hermanos, podemos entonces decir que Jesús se equivocó al fundar su iglesia? De que sí, puede haber personas que dentro de su propia iglesia puedan conducirse mal, puedan hacer algo mal, pero sigue siendo la iglesia de Cristo. Y Cristo dijo que por sus frutos los conocerán. Y así podremos distinguir quién está haciendo el bien y quién está haciendo el mal. Pero hoy en día creemos más lo que nos dicen las redes sociales, lo que nos dice un meme, lo que nos dice un video, que las mismas enseñanzas que Jesús ha dejado en su iglesia. Y esas son las cosas que nos ciegan y no nos permite ver a Jesús en su iglesia, ni en sus enseñanzas, ni en la palabra. Ahí es que tenemos que tener cuidado, porque no es Jesús el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. También nos presenta la Escritura que aquellos discípulos reconocieron al Señor al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, a partir el pan. Mala mía, continúa. Cuando el Señor celebra la Eucaristía con ellos, es que se dan cuenta que es el Cristo, que es el Señor. Ahí que se le abren los ojos y dicen, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba, no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras, cuando le explicaba cada una de las profecías, pero aún así no veían a Jesús. Pero al celebrar la Eucaristía con Jesús, es que se dan cuenta, es el Señor. Reconocemos nosotros al Señor dentro de la Eucaristía. Es triste, hermanos, cómo nosotros no reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Porque realmente si reconociéramos a Jesús en la Eucaristía, los templos estuvieran llenos. No nos alejáramos de la iglesia. No buscáramos cualquier pretexto para cambiar de religión o cambiar de la iglesia, porque el Señor me da todo lo que yo necesito dentro de la Eucaristía. Porque cuando uno reconoce al Señor en la Eucaristía, te
podrán decir lo que te dirán, podrá pasar lo que sea, que no hay que nos haga alejarnos de la Eucaristía. No, si el cura aquel me dijo eso y por eso es que ya yo no voy a esa iglesia. No, si es que la doñita de aquel banco me dijo esto y por eso es que ya yo no voy a la iglesia. No, que si la monjita aquella que mal me trató. Y miles de excusas más que Satanás nos hace para que caigamos, para que se nos nuble los ojos y alejarnos de la Eucaristía. Y alejarnos de poder consumir el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos cambiando chinas por botellas, pero ese es el problema de nosotros cuando nos alejamos de Cristo. Cualquier cosa y cualquier espejismo que nos muestre el mundo se ve más atractivo aunque no sea real. Y en esta semana poco a poco el Señor nos ha mostrado los sacramentos. El sacramento ayer del bautismo y hoy nos muestra la Eucaristía, porque a través de los sacramentos de la iglesia es que nos ayuda a nosotros a relacionarnos con el Señor y a vivir la gracia que nosotros necesitamos para poder enfrentar al mundo. No nos deja sin alimento. Que darle gracias a Dios por aquellos milagros eucarísticos que se han visto, porque eso refuerza nuestra fe de que lo que nosotros estamos viviendo no es una mentira, no es un acto de magia o no es un simbolismo, es Cristo presente en la Eucaristía. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿no les ardía el corazón cuando veíamos las celebraciones desde nuestras casas? ¿No nos ardía el corazón cuando veíamos a nuestros sacerdotes celebrar la Eucaristía desde lejos? Y esa añoranza de querer estar allí presentes. ¿No nos ardía el corazón el querer estar junto a nuestras familias, junto a nuestros feligreses, junto a nuestros compañeros y celebrar todos unidos la Eucaristía? Queridos hermanos, no dejemos que esa llama se esconda. No dejemos que esa llama se apague. Y cuando nos llegue el momento de poder participar nuevamente, presencialmente, la Eucaristía, lo hagamos llenos de amor, llenos de devoción y llenos de alegría. Así que pidámosle al Espíritu Santo que siga ardiendo nuestros corazones y que no se apague esa llama de amor hacia el Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y lo acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Queden en la paz del Señor.